Yo soy Lucas Correa, digamos que en esta oportunidad me han invitado a compartir con ustedes una experiencia de litigio estratégico y educación inclusiva que hemos venido desarrollando. Yo pertenezco actualmente, entre múltiples labores que hago, a una iniciativa, a una plataforma de derechos humanos que hemos creado con un grupo de compañeros, colaboradores, colegas, que se llama el Laboratorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El laboratorio DESCLAP es una iniciativa para, como lo decimos nosotros, poner los derechos humanos en acción, para materializar discusiones de derechos humanos, para colaborar con las organizaciones de la sociedad civil que son representativas de la población, a implementarlos, para colaborar con escuelas, con gobiernos locales, con gobiernos nacionales. Un poco nuestro objetivo es pasar de el discurso abstracto de los derechos humanos a acciones concretas que ayuden a materializarlo. Y uno de los temas con los que comenzamos, porque el laboratorio es relativamente nuevo, vamos a cumplir un año en una semana, fue el tema de educación inclusiva, que es un tema que yo particularmente he venido trabajando desde hace unos años como abogado, defensor de derechos humanos, profesor universitario, etcétera. Entonces, yo voy a compartir con ustedes hoy los avances y los logros, también las limitaciones y los retos de una estrategia de litigio de alto impacto para proteger el derecho a la educación inclusiva y para implementar los estándares internacionales del artículo 24 de la Convención, con un objetivo puntual, y es no necesariamente hacer lo mismo en los países donde ustedes están, en las organizaciones que representan, sino simplemente tomar elementos que son exitosos, que funcionan, otros que no funcionan en un determinado contexto, y adaptarlo para aportar en el proceso de transformación que implica la educación inclusiva. Entonces, esa es mi presentación. Les voy a compartir espérenme un segundo, la página web. En realidad no es una presentación, sino una página web. Yo cómo sé que ustedes están viendo, ¿verdad? Ahí están viendo la presentación. Sí, ahí estamos viendo, Lucas. Perfecto. Es un poco extraño acostumbrarse a hablarle a nadie, pues físicamente hablando. Entonces, nosotros somos abogados, la mayoría somos abogados activistas de derechos humanos. Eso significa que pues lo que hacemos lo hacemos en función del derecho, de los derechos humanos, de las vías judiciales, de la pedagogía en derechos, y es ahí en donde está nuestro aporte a la educación inclusiva. Yo voy a plantearles unas aclaraciones iniciales para poder tener un acuerdo en el lenguaje de lo que yo les voy a plantear acá. Lo primero es que yo les voy a hablar de una estrategia de litigio de alto impacto. Las estrategias de litigio de alto impacto parten del concepto de litigio de alto impacto, o en inglés de impact litigation, y surgen con una idea inicial, y es que se pueden utilizar los mecanismos jurídicos, llámense las vías judiciales, las acciones judiciales, u otro tipo de mecanismos para hacer efectivos los derechos, para catalizar el cambio social, para materializar el cambio social. Entonces, el litigio estratégico, por supuesto, el cambio social puede darse de muchas maneras desde el derecho. Puede darse a través de innovaciones legislativas, de nuevas reglamentaciones, del quehacer del Estado, etcétera. El litigio estratégico piensa y cree que los jueces pueden poner su grano de arena en la transformación de la sociedad, en el acceso a los derechos. Nosotros creemos que es importante. Por supuesto, esta idea de litigio de alto impacto no aterriza en todos los países de la misma manera, porque para que el litigio estratégico pueda tener éxito, requiere de unas vías judiciales expeditas, requiere de poder discutir cuestiones de derechos humanos o de derechos constitucionales ante los jueces, y eso no en todos los lugares es posible o es tan sencillo. En Colombia es posible, y por eso es que lo hacemos. Por supuesto, la respuesta siempre es en mi país, X, Perú, Bolivia, Paraguay. Eso es mucho más difícil, los jueces son mucho más conservadores. Eso puede ser cierto, pero aún así vale la pena
discutir este tipo de asuntos ante los jueces, particularmente los jueces de constitucionalidad. Ya les voy a explicar es eso en particular del panorama colombiano. Y la segunda aclaración, que supongo digamos, dado que ustedes son un público convencido de la educación inclusiva, no va a tener mucha importancia, pero para otros públicos es importante, yo siempre la hago, y es, nosotros hacemos esto desde el más absoluto convencimiento de la educación inclusiva. Entonces, para algunas personas estas ideas pueden ser radicales o muy complejas de entender, porque quisieran tener aproximaciones un poco más. Yo utilizo una palabra muy fuerte que en Colombia llamamos tibias, como en el intermedio, entre que una cosa puede coexistir con la otra, que unas personas pueden estar incluidas, otras de pronto no. Nosotros, digamos, adoptamos una posición radical, y es que la escuela es el lugar para todas las personas con discapacidad. Y es ahí a donde pertenecen, y no es esto además una posición desde una situación de discapacidad, una condición de discapacidad, porque yo particularmente no soy una persona con discapacidad, sino una posición desde una perspectiva de derechos humanos y del derecho a la igualdad. Si una persona en edad escolar sin discapacidad debe asistir a la escuela obligatoriamente, y ese es el lugar junto con la casa en donde pasa más tiempo de su día, pues lo mismo debe suceder para una persona con discapacidad. Entonces, hago esta aclaración porque a veces cuando tengo intervenciones, hay gente que quisiera escuchar unas posiciones menos radicales. Nosotros creemos que todos los estudiantes deben ir a la escuela. Por supuesto, eso no significa que de un día para otro todo vaya a cambiar, y ahí es donde ponemos nuestro grano de arena. Ustedes están viendo la página web de la estrategia, que está anclada al Laboratorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y que es la iniciativa Escuela para Todos, una iniciativa para proteger el derecho a la educación inclusiva de las personas con discapacidad en Colombia. Entonces, yo les voy a contar cuál es el panorama de la educación inclusiva en Colombia, que seguramente no es muy distinta de la del resto de los países donde ustedes están, y de esta necesidad es de la que surge esta demanda. En Colombia tenemos una implementación, en mi opinión, una implementación del derecho a la educación inclusiva que no es relativamente nueva. El Estado colombiano viene desarrollando procesos de inclusión más o menos buenos, lejos de ser perfecto, con muchas diferencias geográficas, pero viene desarrollándolo desde los años 90. Por supuesto, esta implementación se apoyó cuando Colombia ratificó la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, pero desde antes el proceso de incluir a los estudiantes con discapacidad ya era algo de lo que hablábamos y de lo que discutíamos. No era algo completamente novedoso, pero sí le da un nuevo arranque. Esa es mi opinión, esa es mi lectura de la incorporación de la Convención de Discapacidad en Colombia. Vale la pena además decir que el derecho colombiano, el ordenamiento jurídico colombiano, permite hacer vivos los tratados de derechos humanos como la Convención. Entonces, que la Convención haya sido ratificada por Colombia significa que las discusiones sobre el artículo 24 están a la orden del día, que los gobiernos locales pueden implementar directamente el artículo 24, que los jueces pueden proteger el derecho a la educación inclusiva directamente, pueden hacerlo vivo. Sin embargo, el acceso de las personas con discapacidad a la educación, bueno, no necesariamente a la educación inclusiva, a la escuela regular, es muy bajo en Colombia. Entonces, como ustedes ven ahí, estiman que el 15% de toda la población mundial tiene una discapacidad. Las cifras oficiales en Colombia del censo del 2005 establecían que el 6,19% de la población colombiana tenía una discapacidad. Esta cifra es una cifra un poco vieja. Durante el año 2018 se está desarrollando un nuevo censo de población en Colombia y esperamos ver ahí cuál es el porcentaje de discapacidad, aunque sabemos que esta cifra de discapacidad en el censo del año 2005 es una cifra afectada por un subregistro, es decir,
Hay un grupo importante de personas con discapacidad que no fueron captadas por el censo, por la forma de preguntar y demás. Nosotros estimamos que por lo menos en Colombia el 3,14% de la población en edad escolar, que en Colombia van de los 6 a los 24 años, debería estar incluida en el sistema educativo colombiano. Sin embargo, el acceso en Colombia es menos del 1,8%. ¿Por qué? Varias razones. ¿Por qué es tan bajo? ¿Por qué estimamos que sea tan bajo? Pues Colombia es un país con un alto índice de envejecimiento. Así no lo parezca, es uno de los países de la región de América Latina que más rápido envejece. No es uno de los países más viejos son Cuba y Uruguay, pero junto con Chile, Colombia es uno de los países que más rápido se hace viejo, y eso significa que el número de personas que nacen comienza a disminuir o ha comenzado a disminuir significativamente, y por supuesto también algunos tipos de discapacidades en la niñez disminuyen también significativamente. No obstante, el acceso es muy precario. Entonces, en Colombia, esta es una cifra del 2016, pero es una cifra muy similar en el 2018, existen cerca de 10,2 millones de personas matriculadas en el sistema educativo, es decir, niños y niñas que un lunes, un martes a las 10 de la mañana estudian en todo el territorio nacional, en todo tipo de escuelas, en todos los niveles, etc. De esos 10,2 millones de personas, solamente el 1,8%, es decir, cerca de 183,000 personas, son estudiantes reportados con una discapacidad. Es decir, que en el escenario, no es un escenario muy alto de tener el 3,14%, escasamente tenemos la mitad de los estudiantes con discapacidad matriculados. De ahí surge la pregunta, ¿dónde están? Y entonces puede haber varios tipos de respuesta. En su casa, por supuesto, nunca acceden a la educación. Dos, en instituciones especializadas que prestan servicios de rehabilitación y demás, o escuelas especiales. Yo creo que las escuelas especiales no existen. Yo las nombro como instituciones de cuidado, de rehabilitación, pero que no prestan el servicio educativo. Ya les contaré por qué. O están en el sistema educativo, pero no han sido reportados como personas con discapacidad en nuestro sistema integrado de matrícula, que es el sistema nacional en donde se reportan todos y cada uno de los estudiantes. Pues a pesar de que el acceso de las personas con discapacidad en Colombia es bajo, ha venido aumentando. Entonces, ha aumentado desde el 2014 de 156,000 personas a la última cifra disponible que tenemos, en 2016, 183,000 personas. Este dato para el 2017, finales del 2017, es de cerca de 196,000 personas. Es decir, el registro y la matrícula de personas con discapacidad aumenta en el tiempo, pero si ustedes ven, la matrícula de todos los estudiantes en Colombia disminuye, al punto que en el 2018 es cerca del 10,1%. Colombia empieza a experimentar, no en todos los lugares, pero sí en muchos lugares, la disminución de estudiantes en los primeros grados, la disminución de estudiantes en el sector rural, la necesidad de fusionar escuelas, de fusionar grados, de cerrar escuelas rurales, en tanto cada vez encontramos menos niños y también menos estudiantes con discapacidad. Cuando uno mira el porcentaje, los estudiantes con discapacidad en Colombia, se da cuenta que cerca del más de la mitad, del 52,8%, es reportado con una discapacidad intelectual, un 12% es reportado con otro tipo de discapacidad no especificada, ya les voy a contar esto de qué se trata, y el tercer tipo más prevalente de discapacidad reportada es la discapacidad mental. Y después encontramos otros tipos de discapacidades como la baja visión, la discapacidad múltiple, la discapacidad física, los sordos usuarios de lengua de señas colombianas, el trastorno del espectro autista, la ceguera y la sordoceguera. Aquí vale la pena tener en cuenta varias cosas. Uno, estas cifras, tanto la discapacidad intelectual como la discapacidad mental o psicosocial, también integran ciertos tipos de situaciones que no necesariamente son consideradas como discapacidades, como trastornos del aprendizaje o otros trastornos intelectuales como el TDAH, que significa el trastorno del déficit de atención con hiperactividad o sin hiperactividad,
otro tipo de trastornos como el trastorno oposicionista desafiante, la dislexia, la discalculia y otro tipo de situaciones que no necesariamente son consideradas estrictamente como personas con discapacidad, pero que nuestro sistema educativo sí registra. ¿Por qué registra? Porque históricamente lo que se registraba no era la condición de discapacidad en un sentido estricto, sino lo que antes denominábamos necesidades educativas especiales. Entonces, si bien ya nuestro sistema jurídico no habla de necesidades educativas especiales, sí está afincado en los maestros y en las rectoras o rectores, que lo que se atiende son necesidades de apoyo en el aula. Y entonces es ahí donde otras condiciones que no necesariamente son personas con discapacidad se fusionan en la discapacidad. Y eso nos genera un problema adicional porque si ya la cifra de estudiantes aparentemente con discapacidad es relativamente baja, si uno eliminara a las personas registradas con TDAH, con consumo de sustancias psicoactivas, otro tipo de trastornos del aprendizaje, probablemente perdería cerca de la mitad de los matriculados. Es decir, nos quedaríamos con quizás menos de 90.000 personas, estudiantes con discapacidad matriculados, o sea, menos del 1% de toda la matrícula. Esa es la realidad de los matriculados en Colombia. Vemos también que discapacidades que son consideradas como típicas o socialmente más visibles, como la ceguera, como la sordera, como la discapacidad física, tienen un porcentaje muy bajo. Inclusive otro tipo de discapacidades congénitas puntúan muy bajo en el sistema educativo. Y eso puede tener una explicación, y es que efectivamente, pues Colombia no es un país tan pobre, hay logros en avances en la medicina, en el cuidado prenatal, por supuesto en un tema muy complejo como la interrupción voluntaria del embarazo, que hacen que ciertos tipos de discapacidades existan en menor proporción en la edad escolar. De hecho, hay lugares de Colombia en donde las entidades territoriales no encuentran niños sordos o donde hay 1 o 2 niños sordos, no particularmente porque estén en su casa excluidos, sino porque son menos prevalentes. El perfil, si bien la discapacidad no es una enfermedad, pero el perfil epidemiológico colombiano deja de parecerse a países subdesarrollados y comienza a parecerse a países desarrollados o en vía de desarrollo, en donde lo que empezamos a encontrar son otro tipo de situaciones que pueden o no ser consideradas como discapacidad, pero que están ahí. El consumo de sustancias psicoactivas que derivan discapacidades mentales o psicosociales o que detona trastornos mentales, las discapacidades adquiridas en la adultez y en la vejez, que parecen no tener nada que ver con el sistema educativo, pero que van a ver que sí. Por supuesto, en Colombia hay una brecha de género. Hay más hombres con discapacidad que mujeres con discapacidad. Es muy probable que las niñas con discapacidad sean matriculadas en menor proporción que los hombres. Y también unas altísimas brechas geográficas. Entonces, por supuesto, ustedes no son expertos en Colombia, pero este es nuestro mapa. Esta es la región Caribe y este es el Amazonas colombiano. Y están divididos en nuestros departamentos. Pueden ser provincias o estados si se compara con la división geográfica de otros países. Aquellos que están en azul más oscuro son los de azul más oscuro y medio oscuro son los departamentos que tienen un mejor desempeño en inclusión, es decir, que tienen más personas con discapacidad matriculadas. Eso no significa que la experiencia de la escuela sea perfecta, pero por lo menos hay más estudiantes reportados. Y los que están en rojo son los que tienen un desempeño crítico. Cuando uno identifica a los que están en rojo, coinciden con los lugares más pobres de Colombia, algunos sectores del Caribe colombiano y algunos sectores de la Amazonía y de la Orinoquía. Al mismo tiempo, la riqueza colombiana está concentrada en la zona andina, en la zona céntrica y en las zonas urbanas. Sin embargo, eso no significa que los grandes centros urbanos sean los que tienen un mejor desempeño. Por ejemplo, la ciudad de Bogotá, que está aquí en este círculo, tiene un desempeño bajo, en realidad. Y son algunas ciudades intermedias ubicadas en la cordillera andina, como Manizales, Armenia, Pereira, Medellín, quienes tienen un mayor desempeño. Entonces, aquí tenemos unas configuraciones urbanas más pequeñas, con unos niveles de desarrollo socioeconómicos mucho más altos, que probablemente hacen
más fácil de desarrollar la inclusión. Sin embargo, esto no significa que en estos lugares sea perfecto. Los estudiantes colombianos con discapacidad acceden principalmente a la primaria y luego desertan significativamente en la educación secundaria, en la educación media, y ni hablar del acceso a la educación superior, que es prácticamente inexistente. Ante ese panorama, nosotros nos hicimos una pregunta, ya no les voy a hablar más de Colombia, sino de lo que hicimos. Decidimos, bueno, ¿qué podemos aportar nosotros? Porque nosotros no somos padres de familia que tengamos que luchar día a día por la inclusión educativa de nuestros hijos. Dos, nosotros no somos una organización representativa de personas con discapacidad o de padres de personas con discapacidad, somos una organización defensora de derechos humanos que nos interesa avanzar el derecho a la educación inclusiva. Y entonces, dentro de una de las causas de por qué en Colombia la educación inclusiva era tan precaria, la identificamos en algunas leyes o en algunas normas. Entonces, por supuesto, aquí también hay otro punto de partida en donde nosotros sabemos que la implementación del derecho a la educación inclusiva es un proceso, y la pregunta que nos hicimos es, en ese proceso de transformación, ¿qué podemos aportar nosotros? Y ahí identificamos que en Colombia hay una serie de normas, de leyes, que históricamente han permitido la coexistencia de una educación inclusiva con otro tipo de educación. Aquí yo les voy a hacer el siguiente planteamiento. Nuestras normas hablan de educación especial, y hablamos de educación especial, hablamos de facultades de educación o programas de educación especial, hablamos de escuelas especiales, hablamos de instituciones especiales. El punto de partida que nosotros tenemos es, la educación especial no es educación. La educación especial no presta el servicio educativo. En Colombia no existe, legalmente hablando, el servicio educativo especial. Lo que denominamos educación especial en realidad es una forma de segregación o de exclusión educativa. Esas instituciones que prestan aparentemente servicios de educación especial no son establecimientos educativos, no son escuelas, no prestan el servicio público de la educación, sino que bajo el nombre de la educación especial lo que presta son servicios de cuidado, de rehabilitación, servicios terapéuticos, servicios de atención, que pueden ser de muchos estilos, que pueden no ser malos, en principio, que pueden no ser tortura, violación de derechos, abuso, pero que no son educación. Y ese es el punto de partida. No están en el marco del sistema educativo colombiano, no son establecimientos educativos, no son escuelas, no prestan un servicio de educación, no desarrollan el derecho a la educación. Por lo tanto, una persona con discapacidad que no está en la escuela regular, lo que está es por fuera del sistema educativo. Y estar por fuera del sistema educativo significa en Colombia una violación de derechos, porque el derecho a la educación de los niños y niñas con o sin discapacidad es un derecho fundamental, cuya violación implica o exige la atención del Estado para solucionar esa violación de derechos. Lo que sin embargo, esta no es una idea que todo el mundo comparta en Colombia. De hecho, la legislación colombiana desde los años 70, los jueces de tutela, muchos padres de familia consideran que la escuela regular no es el lugar para sus hijos y ven la segregación educativa o la exclusión en otros tipos de servicios como un mejor servicio. Y eso es algo que nosotros queremos transformar a partir de esta demanda. Por supuesto, una sola acción no va a lograr esa transformación, pero sí es un grano de arena en este proceso de transformación. Yo voy a volver a mi fotografía, un momento. Ahí me ven. Sí, Lucas, nosotros te hemos estado viendo todo el tiempo. Ahí me ven a mí. Sí, Perfecto. Entonces, lo que sucede en Colombia es que tenemos una mezcla de normas. Tenemos unas normas de los años 90 que permitían, que utilizaban unas expresiones. Esto es uno de los elementos que encontramos más importantes, y es que las normas colombianas no hablan solo de educación especial, sino que utilizan expresiones, yo las llamo expresiones tramposas, que segregan a los estudiantes con discapacidad o que permiten que los estudiantes vayan a otro tipo de ofertas y no a la escuela regular. ¿Qué tipo de expresiones?
las personas con discapacidad tienen derecho a la educación en el ambiente más adecuado. Primera expresión. Segunda expresión, las personas con discapacidad tienen derecho a un servicio acorde con sus necesidades especiales. Tercera, las personas con discapacidad tienen derecho a la atención especializada que requieran. ¿Por qué existen este tipo de expresiones? Porque los legisladores a lo largo de las últimas 3 décadas no saben de qué se trata el derecho a la educación inclusiva y desde una posición vista de afuera piensan que el hecho de que un niño reciba una atención especializada o un servicio acorde con sus necesidades especiales es una cosa positiva. Eso algunos legisladores consideran que así debe ser el derecho a la educación inclusiva. Por supuesto, no te hablan de las personas con discapacidad estarán segregadas en alguna institución, serán atendidas en instituciones especializadas, sino que utilizan este tipo de expresiones que luego, cuando aterrizan a los gobiernos locales, sirven para justificar la exclusión educativa de las personas con discapacidad. Entonces, producto de una revisión de las normas colombianas sobre educación, no sobre discapacidad, sino sobre educación, encontramos este tipo de expresiones. De hecho, en la implementación del artículo 24, también tenemos que tener mucho cuidado por cómo es la legislación sobre niños y niñas y cómo están incluidas los niños y niñas con discapacidad en esa legislación. En el caso colombiano, Colombia también ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño y tiene unas normas muy poderosas sobre infancia y adolescencia. De hecho, tenemos un Código de Infancia y Adolescencia que desarrolla la Convención de los Derechos del Niño. Y yo aquí les voy a decir una cosa que a algunos no les gusta escuchar, pero el movimiento de niños y niñas o de expertos en niñez no termina por entender, o por lo menos así es en Colombia, no termina por entender el rol de la educación inclusiva. Entonces, mientras abogan por el acceso de todos los niños y las niñas con discapacidad, todos los niños y niñas en Colombia a la educación, a una educación de calidad, ese todos no incluye a las personas con discapacidad. Es lo que yo llamo la trampa del todos. A veces cuando decimos todos, hablamos solo de algunos. Y aquí yo hago el símil con la Constitución de los Estados Unidos, para poner un ejemplo del continente americano, y es el todos en la Constitución de los Estados Unidos significaba solamente el hombre blanco propietario y no incluía a nadie más. Así pasa con el movimiento de la niñez. El todo son los todos y los niños aparentemente sanos, aliviados, sin discapacidad, y bajo una idea asistencialista, por ejemplo, en nuestro caso, el Código de Infancia y Adolescencia dice que los niños con discapacidad tendrán acceso a una educación en el ambiente más adecuado. Esas normas que en Colombia no optaban directamente por la educación especial, pero sí tenían ese tipo de expresiones que sirven para, de manera mimetizada o soterrada, permitir la exclusión educativa, las identificamos en un grupo de 4 leyes sobre educación, sobre infancia y adolescencia, sobre militares y sobre discapacidad, y decidimos demandarlas. ¿Por qué? Porque no solamente el legislador colombiano ha utilizado este tipo de expresiones, sino que el juez también lo ha hecho. Nuestra Corte Constitucional es una de las cortes constitucionales del mundo más avanzadas, más garantistas de derecho. En su existencia desde hace 25 años ha protegido todo tipo de derechos y tiene todo tipo de sentencias que son mundialmente famosas y conocidas, pero la educación inclusiva ha sido uno de esos puntos en donde la Corte, desde su mismo inicio, en el año 91, ha optado por una aproximación paternalista o asistencialista del derecho. La historia es bien interesante. Entonces, con esta estrategia de litigio escuela para todos, no solamente intentamos cambiar esas normas, lo que le pedimos a la Corte es declare inconstitucionales estas normas y declare que estas expresiones tienen que enfocarse, es decir, en el ambiente más adecuado, en el ambiente más adecuado, la escuela regular, con apoyos. El servicio acorde a sus necesidades especiales es el servicio educativo en la escuela inclusiva, con los ajustes razonables en el marco del aula y del servicio educativo y no segregados hacia otro lado. Pero la Corte Constitucional, durante sus 25 años de existencia, ha protegido el derecho a la educación de las personas con discapacidad desde un enfoque especializado. Es decir,
La Corte ha fomentado la exclusión y la segregación de las personas con discapacidad. ¿Por qué? Y aquí es una historia, una anécdota bien interesante. La Corte Constitucional Colombiana existe desde el año de 1991, la que fue creada por nuestra Constitución del 91, que decimos nueva Constitución, pero pues ya no es nueva. Y uno de sus primeros magistrados, un muy famoso abogado colombiano, Ciro Angarita Barón, era una persona con discapacidad. Y él inaugura la jurisprudencia de la Corte sobre educación inclusiva desde el año 1991 con un enfoque típicamente especializado. La Corte establece que los estudiantes con discapacidad tienen derecho a la educación especial, que el juez la puede ordenar cuando se necesite, y finalmente dice, cuando no existe educación especial en algún lugar de Colombia, el juez ordenará la educación inclusiva, o sea, que vaya a la escuela regular, hasta tanto el Estado sea capaz de prestar un mejor servicio. Entonces, esto es una idea perversa en donde las personas con discapacidad pueden ir a la escuela especial, el juez puede ordenarla, y en donde más el juez de constitucionalidad le dice a Colombia, y más o menos póngase las pilas, porque los lugares donde no existe la educación especial es porque no tenemos nada más que ofrecerle a Colombia. El magistrado ponente de esa sentencia, que todavía sigue hoy vigente en Colombia, la jurisprudencia, era una persona con discapacidad, pero era una persona con discapacidad física, que sí accedió a la educación, que accedió a la educación superior, que era doctor en Derecho, que fue magistrado de la Corte Constitucional, que era un prominente abogado, pero era una persona con discapacidad física, que consideraba que las personas con discapacidad intelectual o mental, que eran más difíciles de incluir aparentemente en la educación, sí deberían ir a otra escuela. Esa forma de decisión ha estado arraigada en el precedente de la Corte Constitucional desde el año 92 hasta nuestros días, y solo ahora empieza a cambiar. Entonces, con esta demanda también lo que queremos, otra de las cosas que queremos lograr es que la Corte Constitucional sea consciente que en los últimos 20, 25 años ha tenido una jurisprudencia que fomenta la educación especial, que esa educación especial no está constitucionalmente justificada, que es contraria a la Convención de Discapacidad y que también debe cambiar. De esa manera, el artículo 24 también debe incorporarse al precedente constitucional. Entonces, para simplificar un poco lo que he dicho acá, tratamos de atacar las leyes que de manera disimulada o soterrada permiten la educación especial, y tratamos de cambiar la jurisprudencia de la Corte, o de invitar a la Corte a cambiar la jurisprudencia, a revisar que 25 años después los estándares de derecho internacional han cambiado, y eso debe hacer cambiar la jurisprudencia de la Corte Constitucional. ¿Qué hicimos entonces? Hicimos un proceso de lectura crítica de unas normas específicas en Colombia, de revisar qué normas fomentan la educación especial. No es gratuito que existan instituciones que compiten con la educación inclusiva. Hay normas que lo permiten que existan. No son solo prácticas locales las que segregan o excluyen a las personas con discapacidad. Digamos, hay normas que permiten que el Estado financie instituciones especializadas, que los profesores nieguen los cupos, que los médicos fomenten el acceso a la desescolarización de los estudiantes con discapacidad. Entonces decidimos atacarla para que la ley se transforme. Uno frente a eso podría pensar, ¿por qué no proponer una nueva ley sobre educación inclusiva? Ya existe en Colombia. Existe la Convención, tenemos una ley de rango estatutario con un artículo específico donde ordena la inclusión educativa de todas las personas con discapacidad. Pero aún así, eso no sucede, porque no basta únicamente con tener leyes que fomenten el derecho a la educación inclusiva, sino que hay que tratar de implementarlas. Y porque el ordenamiento jurídico no es perfecto. Entonces, por un lado tenemos unas normas que hablan de educación inclusiva, y por otro lado tenemos unas normas que hablan de educación especial. Y nadie aborda la tensión y los choques entre unos y otros. Y en ese sentido, nosotros consideramos, junto con el Comité de Discapacidad de Naciones Unidas sobre Discapacidad, que la coexistencia de una oferta inclusiva con una oferta segregada o especial es incompatible, y que la oferta especial debe desaparecer y todos los estudiantes deben venir a la escuela regular. Y para eso hay que atacar esas
normas. Si los legisladores no lo entienden, el proceso legislativo es mucho más lento, entra a competir con otros temas de la agenda legislativa y tiene pocas posibilidades de surgir. Y dos, la transformación de cómo deciden los jueces. En nuestro país se puede proteger directamente el derecho a la educación inclusiva. Si yo soy una persona con discapacidad excluida del sistema educativo, tengo una acción judicial sencilla, rápida y expedita que me permite garantizar el acceso de la persona con discapacidad, la permanencia en la escuela regular, y la jurisprudencia no lo venía haciendo. Un tercer cambio que queremos lograr, y ya voy cerrando mi presentación, es desmedicalizar la educación inclusiva. ¿Qué pasa en Colombia a lo largo de los 25 años? No solo el juez ha permitido segregar a las personas con discapacidad, ha dado órdenes de matricular a personas en escuelas especiales o en instituciones de rehabilitación, sino que los mismos médicos han solicitado la desescolarización. Y entonces es una dupla juez-médico, familia, una tripleta, familia, médico, juez. La familia no toma una decisión por la inclusión, va a un especialista, el especialista dice, esta persona, no es raro encontrar en Colombia órdenes médicas donde se dice, se sugiere desescolarizar, se ordena educación especial. Y con esa orden médica y con ese deseo familiar de acceder a ese tipo de oferta, van donde el juez y el juez la ordena. Es una cadena. Entonces, el proceso de formación a familias es un proceso en donde sabemos que la primera aliada de la inclusión es la familia. Jurídicamente lo que tratamos de decirle nosotros a la Corte Constitucional es, en Colombia los padres tienen el derecho a escoger el tipo de educación para sus hijos. Eso significa escoger qué tipo de institución, si una institución pública, privada, si una institución confesional, si una institución con un enfoque artístico, esto en términos de lo privado. No existe un derecho en Colombia para escoger la educación especial para personas con discapacidad, porque la educación especial no es educación, es terapia, es rehabilitación, es atención terapéutica y de cuidado. No es educación, no conduce a un título, no hay evaluación, no hay graduación, no hay avance, no hay contenidos académicos, etc. En ese sentido, el derecho a la educación, el derecho de los padres para escoger la educación de sus hijos, se limita a la educación inclusiva. Es decir, en el marco del sistema educativo regular, de los establecimientos educativos que existen, usted puede escoger la que más le convenga a sus particularidades. Pero también lo que le decimos al juez es, no es el médico quien puede definir si una persona debe ser o no desescolarizada, o si debe acceder a una supuesta educación especial. Entre otras porque lo que el médico hace cuando suscribe un papel que dice se solicita, se recomienda educación especial, lo que está haciendo es vulnerar un derecho. Y yo hago este símil, es decir, ningún docente, ningún profesor le puede decir a un estudiante, no vaya al médico, no vaya donde el pediatra, no vaya donde el neurólogo, no se tome ese medicamento, no se haga esa terapia. No le corresponde decir eso, no le corresponde interferir con el proceso de rehabilitación o del proceso de salud. Tampoco le corresponde al médico interferir en el proceso educativo. Ningún diagnóstico médico per se puede determinar que una persona no acceda a la escuela, porque es justamente la escuela la que debe determinar cuáles son los apoyos que se requieren en conjunto con la persona y con la familia para garantizar la participación en condiciones de igualdad. Entonces, esta fue la demanda. ¿Qué hicimos con la demanda? Hicimos una demanda de constitucionalidad. En Colombia una demanda de constitucionalidad es que uno puede tomar un grupo de normas y demandarlas para que la Corte Constitucional considere si son o no constitucionales, es decir, si van o no en contravía de la Constitución. Nosotros, esta es una forma de aplicar el artículo 24 porque como Colombia ratifica el artículo 24, eso significa que la Convención de Discapacidad se incorpora a nuestra Constitución. Es parte activa de la Constitución Política de 1991 y en ese sentido el juez puede hacer un análisis de si esas normas son o no compatibles con el artículo 24. Lo que esperamos es que la Corte las declare inconstitucionales
y la saque del ordenamiento jurídico, no permitiendo más que se fomente una educación especial. ¿Cuáles son los límites de esto? Es un error pensar que con una sentencia judicial que declare inconstitucional ese tipo de expresiones, automáticamente las escuelas especiales van a desaparecer. No. Pero por lo menos ya no van a tener un sustento legal. Y lo segundo que le pedimos a la Corte es que revise su propio precedente constitucional y fije uno nuevo que sea compatible con el artículo 24 de la Convención y con la observación general número 4 del Comité, que detalla los contenidos del artículo 24 y lo que significa tener derecho a la educación inclusiva en Colombia. La demanda lleva un año en la Corte Constitucional y lo que vamos a hacer, que sigue, es cómo blindar esto, porque una estrategia de litigio de alto impacto, y vuelvo al inicio de la expresión, no es solamente una demanda, se requiere abrir un diálogo amplio frente a este tema. ¿Cómo lo hicimos a través de la demanda? Invitamos a organizaciones sociales colombianas e internacionales a enviar escritos a la Corte apoyando la demanda. En la medida que la Corte recibe escritos de universidades, organizaciones sociales, redes, universidades, se da cuenta que esta es una discusión que no es solamente un asunto de Lucas o de SCLAP, sino que es un asunto que compete a un grupo plural de organizaciones, que es un asunto social relevante. Dos, participamos en todo tipo de eventos, en reuniones con familias, en eventos académicos, en webinars como este. Y tres, vamos a pedirle a la Corte Constitucional en las próximas semanas tener una audiencia pública. ¿Por qué una audiencia pública? Para poderle explicar a la Corte de viva voz, a los magistrados y a los despachos y las organizaciones sociales representativas de familias, personas con discapacidad, por qué es importante este caso y de qué manera puede fallar. De manera que no sea solo una demanda escrita lo que leen, sino que también haya una interlocución de la Corte Constitucional con el movimiento social de personas con discapacidad. Por supuesto, habrá organizaciones y entidades que digan que deben existir escuelas especiales o que la segregación no es tan mala. Hay en Colombia organizaciones de personas con discapacidad que le dijeron a la Corte en nuestro proceso que la inclusión es muy importante, pero que hay algunas personas con discapacidad que no pueden acceder a la escuela y que por eso es bueno mantener algunas instituciones especializadas a donde vayan estas personas. Nosotros consideramos que no, que una vez existe esta posibilidad, allá van a parar todas y que la escuela no hace un esfuerzo, no se ve obligada a hacer un esfuerzo por incluirlos a todos. Pero esta es la discusión amplia que queremos tener ante las instancias judiciales, entre otras porque la instancia judicial no es experta ni en discapacidad ni en derechos humanos. Y finalmente, también queremos tener disponibles una serie de publicaciones y una serie digamos, que la página web no sea solamente una página en donde se cuenta qué hicimos, sino que sea una herramienta, una estrategia, una iniciativa viva, en donde personas encuentren ahí información relativa a el derecho a la educación inclusiva, cómo solicitar un cupo, cómo hacer una petición para tal cosa, cómo hacer una acción de tutela para garantizar el derecho a la educación inclusiva, cómo monitorear los avances del Estado colombiano. Entonces, para ir cerrando, eso fue lo que hicimos, identificamos qué era lo que queríamos cambiar, qué podíamos aportar en ese proceso de transformación en relación con la educación inclusiva, qué podíamos aportar nosotros como abogados en ese proceso de transformación. Identificamos las normas que fomentan la educación especial en Colombia y las atacamos porque consideramos que no pueden coexistir, no se puede tener una posición tibia o intermedia entre una cosa u otra, porque entonces el cambio social no se cataliza, no se logra. Intentamos cambiar las normas, intentamos cambiar las decisiones de los jueces, estamos esperando qué sucede, no tenemos hoy día una sentencia, podríamos perder, pero pues perder no significa que la educación, que hayamos perdido una batalla, perderíamos una única batalla, pero no la guerra de lo que significó el proceso, que significa la transformación, pero además buscamos otros aliados. Buscamos aliados en medios de comunicación, buscamos aliados en la academia, en las organizaciones sociales representativas, y somos parte de ese movimiento por la educación inclusiva porque pues en Colombia hay muchas organizaciones haciendo muchas cosas y esta es solamente un grano de arena en ese proceso de transformación social en favor de la educación inclusiva. ¿Qué aprendimos? Aprendimos que ¿qué hemos aprendido? Aprendimos que hay que seguir trabajando con familias, hay que seguir trabajando con los maestros, hay que seguir trabajando con los gobiernos locales,
y que este tipo de litigios estratégicos lo que logran es hacer visible una causa y potencian otro tipo de esfuerzos en la medida en que todos vamos orientados a un camino común. Este es entonces un poco el panorama de las estrategias de litigio, de esta estrategia de litigio de alto impacto, Escuela para Todos, que busca catalizar la implementación del artículo 24 en Colombia, en las leyes y en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, con un objetivo, y es que esos cambios luego permitan a las familias solicitar el derecho a la educación inclusiva, hacerlo efectivo, le permita a los gobiernos locales transformar sus prácticas y aporte a la educación inclusiva.